Bienvenidos, mi nombre es Alejandro Flores. En esta ocasión vamos a ver cómo utilizar variables y expresiones en el lenguaje Java. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar el JGrasp. En videos anteriores ya explicamos cómo instalar el JGrasp y la máquina virtual de Java. Muy bien, tenemos esta ventana en el JGrasp. Ahí está, lo puede estar mostrando o ocultando. Aquí lo tengo oculto. Vamos a crear una nueva aplicación. Le damos File, New, Java. Como siempre, en Java debemos tener una nueva clase. Aquí está, ejemplo BIE. Es una clase y le estoy poniendo la palabra public. Dentro debe llevar la función main y debemos guardar el archivo con este nombre. Recuerden que en Java es importante la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, de manera que si aquí pusimos alguna mayúscula, en el nombre del archivo debemos respetar esa mayúscula. Entonces, dentro de un archivo en Java debe haber una clase principal. La clase principal lleva la palabra reservada public. El nombre de la clase debe ser el mismo con el que guardo el archivo. Le doy guardar como. Tengo una carpeta aquí que se llama trabajo. ¿Sí? Y aquí vean, ya me está recomendando el nombre del archivo y es exactamente el mismo de la clase. No lo voy a cambiar nada. Vamos a guardarlo aquí en esta carpeta que se llama trabajo 5, dentro de la carpeta trabajo. Ustedes lo pueden guardar donde gusten. Entonces recuerden, el nombre de la clase debe estar exactamente el mismo del nombre del archivo donde estoy guardando, respetando mayúsculas y minúsculas. Le doy save. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo se declaran variables y los tipos de variables que hay. ¿Sí? Las variables se declaran así: se da el tipo y se da el nombre de la variable. Por ejemplo, int i. Estoy declarando una variable i. O puedo declararla y meterle un valor inicial. Por ejemplo, int i igual a 23. ¿Sí? Puedo darle float f. O float f igual a 23.4. F. Las variables de tipo flotante son variables reales. Al final yo debo poner la palabra f. Doble x es una variable flotante de doble precisión. Es decir, es más precisa que la variable float. Por ejemplo, le voy a poner 45.7. Vean, la variable doble no lleva f. Por default, cuando yo pongo un valor, un número en Java, lo toma como un número del tipo doble. ¿Sí? Entonces, es por eso que cuando yo quiero escribir un valor y que el Java lo tome como un valor de tipo flotante y no de tipo doble, yo le debo agregar la f. En general conviene trabajar con el tipo doble, que tiene mayor precisión. Existe también el tipo boolean, que puede tener los valores cierto o falso. Y vamos a ver también el tipo string, que puede tener una cadena de caracteres, y el tipo char, que puede tener un solo carácter. Pues
estamos compilando. Ok, aquí hay un pequeño error. El error es que el tipo carácter va entre apóstrofes y no entre comillas. Ok, ahí está, no hay ningún problema. Así es como se utilizan las variables y los tipos de datos en Java. A continuación vamos a ver cómo utilizar las cadenas. Como dijimos antes, yo declaro una cadena así. Aquí está. Ahí ya tengo una cadena. Si yo quiero mostrar la cadena, yo debo escribir lo siguiente. Ahí está, aquí compilo, no me muestra ningún error. Aquí ejecuto el programa y ahí está, me está mostrando la cadena. Yo puedo concatenar cadenas con más. Por ejemplo, le pongo hola mundo. El operador más en cadenas lo que hace es pegarme las cadenas. Esto sirve también dentro del print ln. Ponerle, agregarle aquí. Ok, vamos a ponerle un espacio para que no se vea junto. Compilamos y corremos. Aquí está. Estoy concatenando cadenas. Yo puedo también pedir la longitud de una cadena. Por ejemplo, aquí yo puedo decirle a la cadena S que yo quiero saber cuál es su longitud. Ahí está. Entonces le puedo decir la longitud de la cadena es, y le agrego la longitud. ¿Sí? Entonces vamos a guardar, compilamos, no hay ningún error, ejecutamos. Ejecutamos y aquí está, la longitud de la cadena es 10, que es la cantidad de caracteres que tiene la cadena S, tomando en cuenta los espacios. ¿Qué más podemos hacer con cadenas aparte de concatenarlas y saber su longitud? Nosotros podemos comparar cadenas. Por ejemplo, imagínense que yo tengo otra cadena, string s2 igual a mundo. Yo quiero comparar las cadenas, voy a declarar una variable boolean, vamos a llamarle iguales. Es una variable tipo boolean, y acá yo voy a decir que iguales es igual a s punto equals s2, y esto funciona de la siguiente manera. A una cadena cualquiera s, si yo le puedo solicitar que ejecute la función equals y le doy una segunda cadena, esto va a evaluar si la cadena que yo le doy s2 tiene un contenido igual a la cadena s1 y me va a devolver un valor cierto o un valor falso. Entonces vamos a poner las cadenas son, y aquí el resultado
el resultado en la variable que estoy llamando iguales. Vamos a probar. Compilamos, hay un error. El Lola le falta el punto y coma al final. Compilamos nuevamente, no hay ningún error. Ejecutamos. Las cadenas son y me está dando falso. Me está dando falso es porque al comparar las cadenas no son iguales y me devuelve un valor falso. Las cadenas son, a lo mejor este letrero está mal, debe decir el resultado de la comparación de cadenas resultó, así se entendería mejor por parte del usuario. Ok, ahí está, el resultado de la comparación de cadenas resultó falso porque no son iguales. Vamos a suponer ahora que yo le pongo hola. Vamos a comparar si son iguales, compilamos, no hay error. Ahí está, el resultado sigue siendo falso. Y sigue siendo falso porque esta es H mayúscula y esta H minúscula. Vamos a ponerle ahora así. Si se dan cuenta, ahora las cadenas son iguales. Entonces guardamos, compilamos y ejecutamos. El resultado de la comparación de cadenas resultó cierto. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, podemos buscar una cadena dentro de otra. Supongamos que tengo, ¿sí? Y yo tengo acá mundo. Yo quiero saber en qué lugar se encuentra la cadena mundo dentro de la cadena hola mundo, ¿cómo estás? Para eso necesitaría una variable in posición es igual a ese punto index of, y le puedo decir la segunda cadena está en la posición y le doy posición. Vamos a probarlo y ahorita explicamos. No hay ningún error. Lo ejecutamos. Ahí está. La segunda cadena está en la posición 5. Entonces, esta función, yo tomo una cadena, punto, y ejecuto la operación indexOf. Lo que hace es, la segunda cadena que le estoy dando, la busca dentro de la cadena S y me devuelve su posición. Y mundo está en la posición 5 de la cadena S. ¿Qué puedo hacer? También puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir ese punto ahí está, ¿sí? Ahí está. Vamos a ver, se va a entender fácilmente qué hace esto en este momento. Aquí está, la segunda cadena es hola mundo, ¿cómo estás? Si ven, lo que hace es esta función toma el contenido de la cadena y lo convierte en mayúsculas. En este caso lo estoy convirtiendo en mayúsculas y lo estoy guardando en una segunda cadena y estoy mostrando esa cadena. Finalmente voy a preguntar por un carácter en particular, ¿sí? Entonces yo voy a hacer lo siguiente.
Aquí está. Fíjense, a una cadena le doy char add y le doy un valor. Y lo que hace es me devuelve el carácter que está en esa posición. Entonces aquí le estoy diciendo que me dé el carácter que está en la posición 0. Compilo, no hay ningún error. Ejecuto, aquí está el carácter que está en la posición dada, en la posición 0 en este caso es H. En la posición 0 tenemos H. Le puedo dar cualquier otro, por ejemplo 5. El carácter en la posición dada es M. Bien, ahora vamos a ver en la conversión de cadenas en número y de números en cadenas que vamos a encontrar frecuentemente. Tenemos una cadena S y un entero y con el valor 345. Entonces, si yo quiero este valor 345 convertirlo a una cadena de caracteres y dejarlo en la variable S, pues yo tomo esta función integer.toString, hay que respetar mayúsculas, y le doy el valor. Lo que hace es que este valor lo convierte a cadena de caracteres y en este caso lo estoy guardando en S. Acá estoy mostrando el resultado. Al revés, ¿qué pasa cuando tengo una cadena de caracteres y la quiero convertir en número? Bueno, pues yo ejecuto integer.parseInt, entonces me lo convierte a número y aquí lo estoy mostrando. Vamos a compilar, no hay ningún error, vamos a ejecutar y aquí está. ¿Sí? De la misma manera, por ejemplo, si yo en lugar de un entero tengo un doble, entonces acá yo pondría doble acá sería doble lo mismo. Ahora estoy trabajando con un valor de tipo doble. Se llama mi variable es d. Ok, es d. Ya no se llama ahí mi variable, le cambié el nombre. Sí, es el error que me está diciendo acá, que no encuentra la variable y no la encuentra porque yo le puse d, no le puse i. Ok, guardamos, no hay ningún error. Ejecutamos y aquí está. Es lo mismo, pero ahora con variables con números del tipo doble. Finalmente vamos a ver una expresión. Una expresión es todo aquello que toma un valor. Por ejemplo, yo puedo tener este número y es una expresión. En Java es una expresión porque esto es un valor. ¿Sí? Aquí lo que necesito es hacer algo con la expresión. Por ejemplo, almacenarla en una variable. Ahí está. Una expresión también es una operación aritmética. Por ejemplo, esta. ¿Sí? Todas las operaciones aritméticas son expresiones. Cuando yo digo, por ejemplo, boolean b igual 23 mayor que 7, esto es una expresión lógica. Estoy comparando 23 con 7 y esto me va a dar un resultado falso o verdadero. En nuestro caso me va a dar un resultado verdadero porque 23 es mayor que 7. Es una expresión lógica. Con estas en matemáticas pues tal vez han trabajado poco, no están muy acostumbrados, aquí se utilizan bastante en el caso de la programación. Y si bien hemos usado comparaciones, no las hemos visto como una expresión. En los lenguajes de programación estas son expresiones. Las expresiones se pueden escribir. Por ejemplo, aquí voy a escribir la expresión b.
Aquí está, es cierto. Es cierto porque 23 es mayor que 7. Que parece que hubiera puesto 70. Ahí está, es falso. Entonces, esta es una introducción a lo que son las expresiones. Dentro de las operaciones aritméticas yo puedo utilizar más para sumar, asterisco para multiplicar y la barra para dividir. Finalmente, cuando yo tengo variables enteras, por ejemplo int i, yo puedo utilizar igual el más para sumar, el asterisco para multiplicar, la barra para dividir. Sin embargo, como ustedes recordarán, en una división entera pues no se trabaja con fracciones, entonces las divisiones enteras no serían exactas. Supongamos que quiero dividir 9 sobre 2, ¿sí? Entonces, si yo escribo el resultado de dividir 9 sobre 2, vean qué ocurre. 9 sobre 2 me dice que son 4, pero eso no es cierto porque 9 sobre 2 es 4.5. ¿Y por qué me dice que son 4? Bueno, porque yo estoy utilizando valores enteros y variables enteras. Y las variables enteras no pueden utilizar fracciones. Entonces, cuando yo manejo divisiones con valores enteros, pues en algún momento la división es inexacta. ¿Por qué? Pues porque no maneja fracciones. Sin embargo, cuando yo tengo divisiones enteras, yo puedo manejar el residuo, es decir, lo que sobra de hacer una división. Y este es el ejemplo que estoy poniendo aquí. ¿Qué pasa si yo escribo J? Y fíjense que J tiene esta operación, que es un símbolo por ciento, 9% 2. En el caso de Java, utilizar el por ciento en valores enteros, lo que hace es darme el residuo, es decir, lo que sobra de hacer la división. ¿Sí? Ejecuto y compilo. Me dice que es 1. ¿Por qué razón? Porque al dividir 9 entre 2 sobra 1. Entonces lo que yo hago aquí con esto es obtener lo que sobra de hacer la división de 9 entre 2. Son operadores para valores enteros. Esto es todo en esta introducción a variables y expresiones.